la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la materia Política Exterior de México 2, tema 4, actividad 1, exposición, para la docente María Elena Ibarra Vega y el alumno Jorge Alberto Cereal Elías, del grupo 9422, de la licenciatura de Relaciones Internacionales, con número de cuenta 42 30 36 19 2, a fecha de enero del 2024. Como tema veremos la ley sobre la expropiación del gobierno cardenista de 1936, siendo la expropiación ferroviaria. Introducción. ¿De qué tratará la exposición y cuáles fueron las fuentes consultadas? La siguiente exposición nos permitirá identificar la acción concreta de la política interna y externa de la historia mexicana de un suceso en específico de 1920 a 1946, así como su reacción geopolítica y multilateral en el contexto internacional en los procesos ejercidos por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas para llevar a cabo la ley de expropiaciones, principalmente la expropiación ferroviaria, la cual representa para México en este tiempo la comunicación estratégica no solo en un intercambio de productos, también la interconexión con nuestros principales socios, Estados Unidos. Las fuentes consultadas se llevarán a cabo por metodología de investigación historiográfica, con la ayuda de consulta de páginas de gobierno y revistas científicas de investigación y ensayos que, cotejando la línea temporal de los procesos históricos, nos proponen datos verificables sobre el acontecimiento a estudiar. Actores internacionales y su comportamiento. En Estados Unidos hubo dos posiciones. La primera encabezada por el mismo presidente Franklin Delano Roosevelt y el embajador en México, Daniels, aceptaba el fondo de la decisión, pero no la forma. Ellos solicitaron una adecuada compensación al precio del mercado, inmediata, sin esperar los 10 años y en efectivo, no en especie. Roosevelt y Daniels no querían afectar la relación bilateral con el tema porque querían garantizar colaboración con México frente al posible conflicto de Europa si fuese necesaria. La otra posición, encabezada por el secretario de Estado, Cordell Hull, no aceptaba la medida y apoyaba a los empresarios para recuperar sus industrias. El Departamento de Estado temía que las expropiaciones de México pudieran sentar un precedente en otros países latinoamericanos. Por lo tanto, se propuso como meta principal apoyar la propiedad privada de los estadounidenses en el extranjero. Contexto de la política interna, los antecedentes, los intereses y los objetivos de la acción de la política exterior. Los antecedentes. La expropiación de los ferrocarriles, firmada por el Ejecutivo el 23 de abril de 1937 y publicada el día siguiente en Diario Oficial, fue la primera de las nacionalizaciones efectuadas por el gobierno de General Lázaro Cárdenas. Aunque gobiernos previos habían tomado cierto control sobre las empresas ferroviarias y el Estado poseía desde 1908 el 51% de las acciones de ferrocarril en el país, lo cierto es que la presencia de capitales extranjeros en ellas había llevado a que el Estado mexicano perdiera recursos, al verse presionado por los extranjeros para recibir subsidios, exenciones fiscales y apoyo para controlar a los trabajadores que demandaban mejores condiciones laborales. Los intereses. Tras la revolución, la industria ferroviaria nacional se encontraba en muy mal estado. Así pues, en vista de la importancia estratégica de contar con buenas vías de comunicación, se tomó la decisión de nacionalizar a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México S.A. En sus apuntes, el presidente Lázaro Cárdenas explicó así, administrándolas como empresas descentralizadas, ya poniéndolas en manos de los trabajadores ferrocarrileros mediante la aceptación de condiciones que garanticen la eficiencia del servicio, el desarrollo de nuevas líneas y el pago de la deuda de los propios ferrocarrileros. Objetivos a la acción de la política exterior. El decreto de nacionalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 1937, es muy claro con respecto a los motivos que se consideraban para su aplicación. Una primera cuestión señalada es la utilidad pública, el hecho de que la empresa ferroviaria estuviera organizada como una empresa de tipo capitalista, es decir, con propósitos predominantemente lucrativos. Se contraponía con el objetivo cardenista de hacer de ella una empresa de una franca orientación de servicio público, suprimiendo todo propósito lucrativo, que proporcionara un servicio eficaz y consiguiera emplear el tendido de vías férreas, cosas que no se habían conseguido en los años anteriores. El desarrollo o proceso de la acción política exterior. Los compartimientos más significativos o destacados del Estado mexicano.
A pesar del intenso movimiento obrero efectuado desde principios de la Revolución, en 1920, cuando ya de hecho estaba la paz consolidada, los salarios de los trabajadores ferrocarrileros seguían siendo bajísimos. Vino la huelga de 1921 y junto con un considerable aumento del personal se obtuvo la primera alza de salarios de alguna cuantía. Las condiciones en que se hallaban los bienes de la empresa eran en extremo lamentables. El desorden del periodo de agitación armada continuó delante en los años de relativa paz, y la empresa marchaba sujeta a los vaivenes de la política nacional y a los manejos poco limpios de los políticos, que se colaron en la administración. Fue necesario autorizar en 1922 y 1924 considerables a las tarifas de alrededor del 61% de dicho periodo, más impuestos adicionales para el pago de la deuda, que nunca se destinaron al objeto para el que fueron creados. En diciembre de 1925, al suscribir al gobierno de Plutarco Elías Calles la enmienda PANI con el Comité Internacional de Banqueros, se planteó la necesidad de separar la deuda ferrocarrilera de la deuda pública federal y, en consecuencia, la Compañía de Ferrocarriles Nacionales de México se encargaría de liquidar su deuda. Asimismo, se consideró la creación de una comisión de eficiencia para definir los ajustes necesarios en sueldos, gastos y tarifas, a fin de capacitar a los ferrocarriles para cumplir eficientemente sus obligaciones. El presidente Cárdenas tuvo que afrontar los procedimientos endémicos de las empresas ferrocarrileras, tales como la existencia de una fuerte competencia del transporte por carretera, el cese de la inversión estadounidense en los ferrocarriles de México y la incosteabilidad del servicio ferroviario conforme a los criterios y objetivos de las empresas privadas extranjeras. En aquellos años, la red ferroviaria mexicana estaba dominada por la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, el Ferrocarril Mexicano, el Capital Británico y el Ferrocarril del Pacífico, controlado por capitales estadounidenses. También había otras empresas pequeñas que manejaban sistemas locales como el de Yucatán o el del Istmo de Tehuantepec, de prioridades federal. El Congreso mexicano también se enfrentó a la necesidad de investigar sobre la situación de prevalencia en el sistema de ferrocarriles nacionales y formó una comisión de diputados y senadores que viajó del 15 al 30 de enero de 1937 a realizar un informe sobre esas problemáticas. De la inspección que se llevó a cabo se obtuvieron los siguientes resultados. Situación positivamente grave, al existir carencia absoluta de herramientas y materiales, escaso mantenimiento en las locomotoras y desatención absoluta, ineficiencia de la administración de la empresa en la que se detectaron gastos indebidos y despidiosas transacciones ruinosas para la empresa, en beneficio de determinados intereses personales, así como puestos innecesarios y canonigias. Los diputados y senadores concluyeron en su informe que esta serie de desatinos sea considerada llegada a su límite y que no habrá política bastante ni amistad grande que venga a entorpecer la realización de la transformación que se impone, por lo que se preparó la expropiación de la empresa. Las acciones anunciadas por Cárdenas no fueron suficientes para que los ferrocarrileros cumplieran con su nueva función de apoyo al desarrollo económico del país, pues solo estaban encaminados a racionalizar la acción constructora del Estado, en virtud de que la mayoría de la red férrea se encontraba en manos de empresas privadas, por lo que el 23 de junio de 1937, con una deuda de $239.337.728, en un documento firmado por el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, el secretario de Comunicación y Obras Públicas Francisco J. Mujica y el secretario de Hacienda y Crédito Público Eduardo Suárez, se acordó la expropiación en beneficio de la nación de los bienes de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. Identificar los factores internacionales y las variables que se presentaron. En México se agotó la etapa política del llamado maximato, reemplazando por el acceso a la presidencia del general Lázaro Cárdenas, que consolidó un régimen corporativo y unipartidista e impulsó reformas económicas y sociales. La expropiación de propiedades agrarias de los ferrocarriles y de las empresas petroleras, todas de facto sin indemnización, produjeron las mayores tensiones diplomáticas, seguidas por otras cuestiones menores, pagos de las reclamaciones por daños, política y religiosa. Los resultados obtenidos de dicha acción para la política interna del Estado mexicano. En el decreto se consideró la honda preocupación para el poder público por organizar y mejorar el funcionamiento de las empresas ferroviarias,
en virtud de que la estabilidad política interna y la defensa exterior en gran parte dependen de la eficacia de las líneas férreas. A su vez, especificaba que la negociación de ferrocarriles nacionales estaba organizada como una empresa de tipo capitalista, con propósitos predominantes lucrativos, en la que se han venido operando y arreglando vicios y deficiencias en el manejo del sistema, con perjuicio para la economía del país, además de que se lograba dar un paso para integrar nuestra emancipación social. Con esta medida se dejó pendiente el pago de la deuda con sus intereses acumulados, pero los accionistas extranjeros dejaron desde entonces de obtener utilidades por concepto de los bonos y las acciones que tenían en su poder. El día 30 se creó el Departamento Autónomo de Ferrocarriles Nacionales de México, que se encargó de recibir la administración de la empresa. Los resultados de dicha acción para la inclusión de México como actor de la sociedad internacional. A inicios del siglo XX, en pleno auge del modelo identificado como primario exportador, los esquemas de la política económica buscaban, entre otros, importantes aspectos. 1. La construcción de un Estado nacional fuerte a diferencia del endeble que había privado a la mayor parte del siglo XIX. 2. La consideración de la etapa de acumulación y formulación social capitalista. 3. La articulación de regiones y mercados en el territorio nacional. 4. El fortalecimiento del sector exportador de materias primas y productos agropecuarios en la economía mexicana. Y 5. La consolidación de la Ciudad de México como el más importante centro financiero, industrial, comercial y político. En todo ello influyeron los soportes de la red ferroviaria, de comunicaciones, telégrafo y teléfono, del sistema de energía eléctrica que se iba configurando, de una industria sobre todo ligera que cobraría presencia en varias zonas del país, además de una estructura agraria muy polarizada en la cual los grandes latifundios alcanzaban su máxima extensión en detrimento de otros tipos de tenencias en la tierra, entre ellos el ejidal y el comunal, que prevalecían en las regiones del centro y sur, las más pobladas del país y con fuerte presencia indígena. Los esfuerzos realizados en este tipo, tanto en la construcción de infraestructura como en la modernización de la superestructura, fueron de especial importancia en la transición al capitalismo en México. Conclusiones. Una argumentación o interpretación que explique si esa acción política exterior contribuyó o no a la formación del Estado mexicano. Claro, la expropiación ferrocarrilera fue la primera expropiación del Estado mexicano, que buscaba a través de su nacionalismo construir una nación más independiente e industrializada, así como entablar una diplomacia fuerte, no solo en la región latinoamericana, también a nivel global, en la que los nuevos problemas geopolíticos se vislumbraban desde principios del siglo XX. Que explique las razones del Estado mexicano de dicha acción de política a través de la recuperación de los contenidos revisados a los textos de la unidad. Los principales organismos industrializados en México tienen injerencias de las potencias extranjeras, detalles que para el presidente Lázaro Cárdenas, caudillo revolucionario, de cortes nacionalistas, no se podían permitir en un país que acababa de tener una revolución en la que se buscaba la democratización de las clases sociales. Es por eso que se tomó la ley de la expropiación para poder retirar los recursos estratégicos de la nación de los intereses y dueños extranjeros. Identificar los conocimientos adquiridos al realizar esta exposición. Definitivamente, encontrar las razones y circunstancias propicias en las que México se consolidaba en el tablero geopolítico mundial como un país libre y soberano con la ayuda de su política externa y el trabajo de la diplomacia mexicana, así como el proceso de industrialización no solo de la región, sino también en el orbe entero. Las consecuencias que dejarían los gobiernos nacionalistas liberales de izquierda en los que estaría encaminado el crecimiento del Producto Interno Bruto y desarrollo del país. Los obstáculos que enfrentó al realizar esta actividad y acciones que realizó para solucionarlos. La escasez de textos, ya que hay mucho más libros y documentos de la expropiación petrolera por el boom que ocasionó a nivel mundial esta decisión. No obstante, la investigación de los documentos necesarios ayuda a delimitar y ejecutar la información necesaria para la investigación del tema. Aquí podemos ver las siguientes referencias bibliográficas que fueron las que tomaron para precisamente la exposición de este tema. Ha sido un placer exponer el tema de la exposición ferroviaria. Hasta luego.